Una madre cristiana es una mujer con un valor tan invaluable, ¿verdad? Dios nos ha bendecido a nuestra iglesia, nos ha regalado mujeres de fe, mujeres que le aman a Él y que también aman a su familia. Y hoy quiero compartir esta reflexión considerando la vida o el ejemplo de una mujer que en la Biblia conocemos como Salomé. No se le menciona mucho, no se sabe mucho del trasfondo de Salomé. Lo que sabemos es que Salomé era la esposa de Zebedeo y la madre de Santiago y de Juan, aquellos discípulos de Jesús, ¿verdad? Aquellos hombres que fueron invitados por Cristo para formar parte de ese grupo de apóstoles o discípulos. Santiago, aquel hombre que es considerado el segundo mártir de la iglesia, y Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, que escribió también sus cartas y también a quien se le reveló el Apocalipsis. Bueno, de ella conocemos quizás no mucho, pero tenemos algunos datos interesantes que podemos mencionar acerca de esta mujer. En primer lugar, al decir que era esposa de Zebedeo, esto nos da un panorama de una mujer que tenía su familia como una de las familias acomodadas de aquel tiempo, puesto que Zebedeo era un hombre que era pescador, pero que tenía o era dueño de una flotilla de barcos que se ocupaban o desarrollaban el oficio de pescadores. Entonces era un hombre rico, y esto, bueno, daba a su familia un sustento bastante acomodado. Salomé era una mujer muy orgullosa de sus hijos. Su nombre significa paz. Pero algo interesante de esta mujer es que esta mujer era parte de la lista de mujeres fieles que sirvieron al Señor durante su ministerio. Según Mateo capítulo 27 y Marcos capítulo 15, nos damos cuenta que Salomé era una fiel seguidora de Jesús desde el principio o el comienzo de su ministerio. Marcos capítulo 15 nos narra que Salomé era parte de ese grupo de mujeres que acompañaron a Jesús en una distancia de 100 kilómetros en la que Jesús se movió de Galilea hasta Jerusalén, y la Biblia puntualmente señala que estas mujeres le servían al Señor. También tenemos registros de que Salomé estuvo presente cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, y también se menciona en Marcos capítulo 16 que Salomé acompañaba a aquel grupo de mujeres que se disponían a llegar a la tumba de Jesús para ungir su cuerpo con especies aromáticas. Pero la pregunta es, ¿qué se puede aprender de Salomé? Y yo quiero considerar un pasaje bíblico para compartir 4 acciones, de las cuales quiero tomarlas para dar algunas recomendaciones a cada una de ustedes, madres cristianas. Esta mujer, según la Biblia nos dice en Mateo capítulo 20, versículo 20 al 23, dice: entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. El verso 21 dice: ¿cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó: te pido por favor que permitas que en tu reino mis 2 hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Jesús le dijo en el verso 23: es cierto, beberán de mí copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha y a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Esta mujer, aleluya, está delante de Jesús, y cuando se presenta delante de Jesús, ese momento que se nos narra en Mateo capítulo 20, nos sirve para tomar 4 recomendaciones para aquellas mujeres, para aquellas madres que en este día estamos celebrando, pero que quieren llevarlo mejor.
lo mejor para sus hogares. Yo creo que todas ustedes quieren lo mejor para su casa, lo mejor para sus hijos. Bueno, esta mujer también deseaba, Salomé deseaba lo mejor para su familia. Y hay 4 acciones que nos ayudan para hablar de 4 recomendaciones a fin de llevar lo mejor para nuestros hogares. En primer lugar, o la primera recomendación que se nos hace en el versículo 20 dice: entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, note esto, se acercó a Jesús. Se acercó a Jesús. La primera recomendación, mujer, es que necesitas acercar tu corazón a Jesús. Cuando acercamos nuestro corazón a Jesús, esta mujer sabía que para llevar lo mejor a su casa, en primer lugar necesitaba acercar su corazón al Señor. Cuando me refiero al tema de acercar nuestro corazón, esto significa entregar, orientar, dirigir y dedicar el corazón hacia la persona de Jesús. Mire que Salomé estaba muy consciente, Salomé tenía muy claro, muy consciente cuál era su necesidad, pero me atrevo a decir que estaba tan consciente que supo identificar hacia dónde tenía que dirigir su corazón. A veces sabemos lo que queremos, pero no hacemos lo que necesitamos hacer para conseguir lo que sabemos que necesitamos. Amén. Y entonces nos equivocamos y entonces empezamos a tomar decisiones poco acertadas que nos alejan de aquello que nosotros pretendemos hacer, o simplemente nos pasamos el tiempo pensando: necesito esto, pero no hago nada para conseguirlo. No estoy tomando iniciativa, no estoy enfocándome, no me estoy dedicando, no estoy orientando mis recursos, mis acciones no están llevándome a donde yo quiero. Y cuando Salomé se da cuenta que en su casa ella necesita que sus hijos, aleluya, sean favorecidos, cumplan el propósito de Dios para su vida, cuando Salomé se da cuenta que hay algo que se necesita en casa, lo primero que hace Salomé es acercar, orientar su corazón al Señor. De ahí que la Biblia nos dice que esta mujer se acercó. A menudo las presiones que enfrentamos en la vida, o las presiones a las que te enfrentas, aleluya, mujer, en el día a día, a veces lo que quieren hacer es desenfocar tu atención de aquel que todo lo puede, de aquel que te puede ayudar, de aquel que te puede guiar, aleluya, en ese momento adverso o difícil, o en ese momento que tú piensas que no vas a poder solventar o no vas a poder sobrellevar. Aleluya, las presiones llegan y te desenfocan, los momentos llegan y te ocupan en otras cosas y te desenfocan, aleluya, de tu atención en Jesús. Pero Salomé nos recuerda, y a través de su acto nos recomienda que lo mejor, aleluya, lo mejor que nosotros podemos hacer en momentos de adversidad es orientar nuestro corazón hacia la persona de Cristo. Salomé lo tenía claro. Ella sabía que lo mejor no estaba en cuántos barcos contaba la flotilla pesquera de su esposo. Lo mejor no estaba en ello, no estaba en eso, no estaba en otra parte. Lo mejor estaba en acercar su corazón al Señor. ¿Cuántos hogares, aleluya, hoy en día viven en una terrible situación sencillamente? ¿Por qué? Porque hemos dejado de acercar nuestro corazón al Señor. Porque como padres, porque como madres de familia, aleluya, nuestro corazón está ocupado en tantas cosas, aleluya, padres, nuestro corazón está ocupado en el trabajo, nuestro corazón está ocupado en tantas cosas que hacer durante la semana, pero no disponemos un tiempo y un momento para acercar nuestro corazón a Jesús. Son tantas ocupaciones con los hijos, son tantas ocupaciones en el trabajo, son
Son tantos los compromisos que tenemos en el día a día que nos sobreagendamos y estamos tan saturados de actividades que no apartamos un tiempo para lo mejor, no apartamos un tiempo para pasar, aleluya, con el Señor. Dios nos está invitando, Dios te está invitando, mujer, a que hagas un momento, a que te detengas un poco, aleluya, a que apartes un momento para que tú te puedas acercar a la persona maravillosa de Cristo Jesús. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Algo sucede cada vez que tú te acercas a Cristo. Algo sucede cada vez que nosotros acercamos nuestro corazón al Señor. ¿Sabe que Salomé, aleluya, no es un punto y aparte? O lo que Salomé estaba haciendo era algo completamente, aleluya, único. En la Biblia encontramos cómo mujeres se acercaron al Maestro, cómo mujeres se acercaron al Señor, como la mujer cananea. En el capítulo 15, versículo 21 en adelante, aleluya, cómo esta mujer se acerca en su necesidad, porque su hija estaba muy enferma y necesitaba un milagro. La Biblia dice en el versículo 21 en adelante, aleluya, que esta mujer se acercó al Señor. Y vale la pena mencionar que ella se acerca a pesar de que Jesús, en primera instancia y bajo una ligera interpretación sacada de contexto, parecía rechazarla, parecía que Jesús no quería atenderla. Pero la Biblia dice que ella se acercó y suplicó por un milagro. Verso 25 dice: la mujer se acercó. Esta mujer cananea vino a Jesús y se acercó a él, y arrodillándose delante de él, dice la Biblia, suplicó: Señor, ayúdame, ayúdame. Esta mujer no estuvo dispuesta, aleluya, a renunciar a la oportunidad de encontrar la respuesta que necesitaba para la sanidad de su hija. Así que se olvidó de su orgullo, de su vergüenza, y entonces, aleluya, hizo a un lado los prejuicios, y como dice el texto, suplicó por ayuda, suplicó por el favor de Dios, suplicó, aleluya, la ayuda y la intervención de Cristo para su vida. Ella sabía esta verdad. Esa verdad tú la tienes que recordar cada día, aleluya, en tu vida, estando en tu casa, estando, aleluya, en medio de la adversidad, en medio de la necesidad, aleluya. Tú tienes que recordar que algo sucede cada vez que alguien decide acercarse al Señor. ¿Alguien lo cree en esta mañana, esta tarde? Algo sucede, mujer, cuando tú te dispones a acercar tu corazón al Señor. Lo mismo sucedió con la mujer de flujo de sangre, cuando vino detrás de entre la multitud y se acercó a Jesús para tocar su manto. La Biblia dice que recibió su milagro. No te pierdas el milagro que el Señor puede hacer en tu casa. No te pierdas el milagro de la provisión para tu familia. No te pierdas el milagro de la restauración de tu hogar. No te pierdas el milagro, aleluya, de lo que Dios puede hacer contigo y a través de ti para bendición de tu hogar. Tienes que disponer un tiempo y acercarte al Maestro, porque algo sucede cada vez que alguien se acerca al Señor. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Algo bueno le sucede a tu casa cuando tú estás cerca del Maestro. El verso 27, aleluya, nos dice de Mateo capítulo 15, porque Jesús, aleluya, en ese momento cuando la mujer cananea suplicó la ayuda, la Biblia dice que Jesús, aleluya, le dijo, aleluya, ahorita no te puedo atender. En otras palabras, Jesús estaba, aleluya, cumpliendo un momento
momento un orden de prioridades, y en ese momento parecía que Jesús simplemente le dijo: vete, no puedo hacer nada contigo. Sin embargo, esta mujer no estuvo dispuesta a renunciar, y ella dijo al Señor en el verso 27: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aleluya, no te pido una mesa servida, no te pido un gran banquete, no te pido un plato, aleluya, ostentoso. Yo lo único que quiero es que tengas misericordia y hagas el milagro para con mi hija. Ella sabía, porque lo creía en su corazón, que algo está por suceder cuando nos acercamos al Señor. ¿Y sabe qué? La Biblia nos dice en el verso 28 que Jesús le dijo: apreciada mujer, tu fe es grande, se te conceda lo que pides. Y al instante la hija fue sana. Acerque su corazón a Jesús. Mujeres, madres de familia, acerquen su corazón a Jesús. Segundo, la segunda recomendación que se nos hace es: conduzca a sus hijos a los pies de Cristo. Hay que conducir a nuestros hijos a los pies de Jesús. Cuando nuestros hijos eran pequeños, andábamos con ellos para todas partes, llevándolos a la escuela. Y bueno, los que tenemos más de un hijo, nosotros en el caso tenemos 4, pero cuando eran pequeños hubo un momento donde había hasta 3 escuelas a las que había que llevar. Amén. Y entonces había que ir uno a tal parte, y luego a otra parte, y luego volverte a otra parte. Y entonces era un ir y venir, y luego se empezaban a involucrar con diferentes cosas en la escuela y con diferentes ocupaciones. Oiga, termina uno como vocero, ¿a poco no? Y andas conduciendo para todos lugares, y andas de aquí para allá, aleluya, ocupado, sino yo, mi esposa, y es el ir y venir de muchos padres. Amén. Bueno, si conducimos a nuestros hijos a la escuela, si podemos conducir para llevar a nuestros hijos a su tiempo de deporte o de banda, o qué sé yo, para disfrutar un tiempo en el parque con sus amigos, si somos capaces de conducirlos a ello, tenemos que entender que tenemos una responsabilidad como padres. Ustedes, madres, en este momento me dirijo a ustedes. Dios, aleluya, ha puesto una responsabilidad en ustedes, y es conducir a sus hijos a los pies de Jesús. Salomé, aleluya, no se conformó con el hecho de que ella pudiera, aleluya, involucrarse en el ir y venir del ministerio que Jesús estaba desarrollando. Llegó un momento en que la oportunidad se dio. Llegó un momento, aleluya, en que las circunstancias se prestaron, y entonces dice la Biblia en el versículo 20 que estamos leyendo, dice que Salomé se acercó, pero no lo hizo sola. Salomé no se acercó sola. Salomé, aleluya, no dejó a sus hijos en casa. Y vale la pena mencionar que los hijos de Salomé no eran muchachos adolescentes, eran hombres adultos. Juan y Santiago eran hombres mayores. Sin embargo, Salomé sabía que era su responsabilidad espiritual. Así que cuando se dio la oportunidad, tomó a Santiago, tomó a Juan y lo llevó a donde estaba Jesús. Amén. La responsabilidad espiritual de tu casa es tuya, padre de familia, no solamente de la mamá, del papá. Amén. Es nuestra responsabilidad como padres. No es del pastor, no es del líder de jóvenes, no es, aleluya, de los diáconos, no es de la iglesia. La responsabilidad espiritual de la familia, aleluya, está sobre los padres. Aleluya, en este caso me estoy dirigiendo a la mujer y tomando el ejemplo de Salomé. Salomé asumió la responsabilidad de llevar a sus hijos a los pies de Cristo. Recuerdo escuchar una historia que mi suegra contaba de una hermana que cuando vio
a mi suegra se acercó y le dijo, hermana Licha, ¿y usted cómo le hizo con sus hijos? Porque yo veo que sus hijos le sirven al Señor, que sus hijos aman a Dios, que sus hijos, aleluya, están involucrados en la obra del Señor. ¿Cómo fue que le hizo, hermana Licha? Mire, mis hijos, por más que yo los mandaba a la escuela dominical, por más que yo los mandaba a las escuelas bíblicas de vacaciones en la ciudad, en las iglesias de la ciudad, los llevaba para allá y los mandaba para ahí, para acá, y oiga, y empezó ella a mencionar, y por más que yo trataba de enviarlos a la iglesia, oiga, me han provocado tantos dolores de cabeza y no quieren nada con la iglesia. La respuesta de mi suegra fue simple y pronta. Mi suegra le contestó, es que sabe qué, hermana, yo no los mandaba, yo iba con ellos. Amén. Yo iba con ellos. Cuando tú acercas tu corazón al Señor, aleluya, recuerda que hay una responsabilidad como padre, como madre, que el Señor ha puesto sobre tu vida. Tú no puedes esperar que alguien más, aleluya, trate con tus hijos o tome esa responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Salomé asumió su responsabilidad de dirigir el corazón de sus hijos al servicio del Señor. Aleluya, no se conformó con que Cristo fuese una realidad en su vida. Aleluya, ella quería que su vida fuera un testimonio, que su vida, aleluya, fuera una manera de dirigir el corazón de sus hijos a los pies de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9 dice: debes comprometerte. Note esto, dice el Señor al pueblo, a los padres les dice: debes de comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de tu ciudad. Es tu responsabilidad, mujer. Hay que asumir esa responsabilidad. Salomé, aleluya, asume su responsabilidad. Mire, la Biblia no se equivoca cuando dice: instruye al niño en su camino. ¿Sabe que la palabra instruir significa comunicar sistemáticamente ideas? Amén. No es una cuestión de momento. Amén. Es una constante. Es una función, aleluya, en la que nosotros operamos para, aleluya, comunicar a nuestros hijos sistemáticamente ideas, conocimientos y doctrinas. Amén. Es lo que se hace en las escuelas. Amén. Los maestros están comunicando sistemáticamente. Al estar educando a nuestros hijos en alguna asignatura, ellos están sembrando ideas. Amén. Están sembrando conocimiento. Pero la responsabilidad espiritual no es del maestro en la escuela. La responsabilidad espiritual es de nosotros como padres. Y tenemos que tomarla, aleluya, para sembrar en el corazón de nuestros hijos, aleluya, la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo con ello en esta mañana, en esta tarde? Necesitamos comunicar, instruir, educar, enseñar, formar, ilustrar, adiestrar, aleccionar, disciplinar. Pero algo que me gusta mucho, que se involucra dentro de lo que es instruir, es preparar y equipar a nuestros hijos. Amén. Como padres, en este caso, usted, mujer, usted está equipando a sus hijos para la vida. Usted los está preparando para poder enfrentar las vicisitudes y las circunstancias adversas de la vida. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Qué hermoso. ¿Sí? Qué mayor gozo puede haber que ver a nuestros hijos sirviendo y amando al Señor.
Mientras que para otros quizás el éxito en la vida de sus hijos era verlos, aleluya, consagrándose como buenos médicos, como buenos profesionales, como empresarios exitosos. Para Salomé, aleluya, verlos en el reino del Señor, siendo parte del reino de Dios, no había mayor gozo ni mayor alegría. ¿Y sabe qué? Precisamente uno de los hijos de Salomé escribe en su tercera carta, me refiero a Juan, en su tercera carta, versículo 4, él dice lo siguiente: no tengo yo mayor gozo que que el oír que mis hijos andan en la verdad. No tendrás mayor gozo. Si tu hijo es médico, gloria al Señor, pero que sea un buen médico cristiano. Amén. Si tu hijo es un empresario exitoso, gloria a Dios, pero que sea un empresario que ama a Dios y que le teme al Señor. ¿Qué le parece? Pero para lograrlo necesitamos asumir nuestra responsabilidad. Usted, mujer, aleluya, necesita asumir su responsabilidad. Una tercera recomendación que se nos hace a través del ejemplo de Salomé es que debemos o se debe presentar ante Jesús con una buena actitud. Cuando Salomé se acerca al Señor, lo hace con una buena actitud. Mire, más allá del propósito por el que nos acercamos, nuestra actitud es determinante. Nuestra actitud es importante. ¿Por qué? Porque nuestras actitudes pueden alejar o acercarnos a las personas. Hay gente que de pronto tienen muy mala actitud y usted ni siquiera se quiere acercar a ellos. ¿A poco no? ¿Verdad? Ay, no. Yo sé, las actitudes a veces nos hacen como distanciarnos. ¿Por qué? Porque esa actitud, cuando no es buena, oye, nos causa problema, ¿verdad? No, nos afecta, no nos permite comunicar bien o relacionarnos bien. Bueno, esta mujer cuando se acerca a Jesús, mire, se puede cuestionar lo que se ha hecho voy más adelante sobre eso, pero cuando esta mujer Salomé le hace la petición a Jesús, es cuestionable. Amén. Unos dicen qué incorrecta su forma de pedir. Bueno, se puede cuestionar lo que pidió, pero no se puede cuestionar su actitud. ¿Por qué? Porque su actitud fue una buena actitud. Y es que a la hora de acercarnos a Dios, nuestras actitudes también cuentan. Nuestras actitudes también, aleluya, son importantes. Dice la Biblia que ella se acercó con sus hijos a Jesús, sigue diciendo el verso 20. Y entonces dice, se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. Ella se arrodilló respetuosamente. La Reina Valera del 60, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero la Reina Valera del 60 utiliza la palabra postrándose. Amén. Dice que esta se postró ante Jesús. Y la palabra postrarse viene del griego proskuneo. Y este griego, aleluya, esta palabra griega significa hacer reverencia o dar obediencia. Pero esta palabra tiene que ver, aleluya, mire, tiene que ver con la devoción, con lo que lo hacemos. No es decir, no es un formalismo, no es que yo tenga que hacer reverencia porque simplemente es una autoridad que merece reverencia. No, es algo que nace en el corazón. Por eso proskuneo, aleluya, cuando se trata del acto de la adoración o de adorar, hermanos, es una de las palabras más utilizadas en la Biblia, en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque habla de la devoción con que se presenta la reverencia. Habla de la devoción con la que se obedece. Obedezco no porque me obligues, obedezco porque siento en mi corazón hacerlo. Así que cuando ella se acerca a Jesús, no lo hace por formalismo, no se arrodilla, aleluya, porque para ella era un deber hacerlo o una obligación hacerlo. Cuando ella se presenta a Jesús, se postra delante del maestro porque hay una necesidad en su corazón de reconocer quién es Jesús, de decir tú eres mi todo, de decir tú eres mi sustento, de ti puedo alcanzar lo que yo, mi alma necesita. Ella estaba reconociendo, aleluya, respetuosamente
a Jesús con su actitud. Y es que nuestras actitudes son importantes. Así que para lograr lo mejor necesitamos buenas actitudes. Necesitamos buenas actitudes. Y yo quiero mencionar 5 actitudes rápidamente. 5 actitudes que nos acercan al Señor para alcanzar lo mejor. En primer lugar, según la Biblia, en el Salmo 63, versículo 1, se nos habla de acercarnos de corazón. Cuando tú te acercas de corazón al Señor, dice el salmista: oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. La segunda actitud es acercarnos voluntariamente. Cuando David estaba ya para morir, le habla a su hijo Salomón y le da esta recomendación. Le dice en primer libro de Crónicas 28, versículo 9, le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto, dice, y con ánimo voluntario. Amén. Que lo hagas con ánimo voluntario, una actitud voluntaria y de corazón, hermanos, nos acerca a lo mejor de Dios. Pero también es importante una tercera actitud. Según Hebreos capítulo 4, verso 16, debemos de acercarnos con toda confianza, con fe, con toda seguridad en nuestro corazón. Dice el texto: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. De corazón, voluntariamente y confiados. Hay una cuarta actitud: acerquémonos con la disposición de obedecer. La escritura nos dice en primer libro de Samuel 15, 22, la Biblia dice: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas o sacrificios, o que obedezcas a su voz? ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Que ofrezcas, que ofrendes, que hagas tantas cosas, o que le obedezcas. Mire lo que dice Samuel: escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Hay que obedecer. Cuando tú te presentas al Señor, hazlo con una disposición en tu corazón de obedecer, de obedecerle al Señor. Y vale la pena aquí señalar que cuando Salomé se acercó, sus pensamientos, amén, sus pensamientos estaban dirigidos hacia, y de ahí es que mucha gente lo cuestiona o cuestiona la petición de Salomé, porque Salomé aparenta una cuestión de ser una madre egoísta o de tener una percepción equivocada. Buscaba la fama de sus hijos. Bueno, se puede cuestionar todo eso. A final de cuentas, no conocemos el corazón de Salomé ni el por qué lo hizo, pero lo que sí sabemos, amados hermanos, es el hecho de que cuando Salomé le externa, aleluya, su corazón a Jesús, Jesús, en vez de señalarla, Jesús, en vez de decirle: mujer, estás equivocada, vete de aquí, en vez de rechazarla o en vez de enojarse, como dice el verso 24, que se enojaron los discípulos cuando escucharon lo que Salomé pedía, en vez de decirle hacer todo eso, cuando Jesús escucha la petición de Salomé, lo que hace es orientarla. De ahí que cuando sale de ese momento la narración que se nos da acerca de ella, aleluya, Salomé no consiguió que sus hijos se sentaran a la derecha y a la izquierda de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque Dios tenía planes diseñados para ellos y ella los acató. Es ahí donde nuestra actitud hace la diferencia. Cuando tú estás dispuesto a decirle: Señor, estoy aquí para obedecerte. Quizás mi carne me dice, quizás mi corazón, quizás mis pensamientos tienen una idea de lo que quiero, pero a final de cuentas tú eres el soberano Dios. Tú eres quien lo sabe todo y tú eres quien sabe hacer las cosas mucho mejor que yo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios sabrá hacer algo mejor en tu vida cuando tú estás dispuesto a obedecerle. Y por último, la última actitud: acercarnos con humildad y sencillez en el corazón. La Biblia nos dice en segundo libro de Crónicas: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, dice el Señor, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra.
cuando nos acercamos con una buena actitud, aleluya, el Señor hará cosas maravillosas en nuestras familias. El Señor hará cosas maravillosas para con tus hijos. La Biblia nos dice en Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Se acercó Salomé a Jesús junto con sus hijos con una buena actitud. Y por último, la cuarta recomendación que se nos hace es: atrévase a pedirlo. Atrévase a pedirlo. Dios está esperando que usted se atreva a pedir. A pedir aquello que de pronto te ha limitado, aquello que de pronto se te ha cerrado en el camino. Amén. Porque hay muchas mujeres que de pronto han dejado de soñar, han dejado han bajado sus expectativas. ¿Por qué? Porque han sido decepcionadas. Alguna mala experiencia con sus hijos. Y tú dices, bueno, ya no hay esperanza para mis hijos, o ya no hay forma de que las cosas puedan ser diferentes para con mi casa. Pero si tú te atreves a pedirlo al Señor, como esta mujer lo hizo, verás que el Señor está dispuesto a hacer cosas mayores que ni siquiera tú conoces. Él dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay que atreverse a pedirlo. La Biblia pudiera de alguna manera presentar a una mujer ambiciosa, una mujer egoísta. Pero lo que hizo Salomé fue abrir su corazón y ser honesta con Jesús. Porque ¿dónde está el techo de las expectativas de una madre que quiere lo mejor para su casa? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Hasta dónde puede llegar el techo de la petición de una madre para ver a sus hijos bendecidos por el Señor? Sin embargo, después de que se acercó, de que trajo a sus hijos y presentó una buena actitud, si usted se da cuenta, el versículo número 21 comienza no con Salomé. El versículo comienza hablando Jesús. Dice la Biblia, porque quien está describiendo el momento es Mateo. Una mujer llegó a Jesús con sus hijos, se arrodilló para pedir un favor. Y el versículo 21 ya no está narrando Mateo, amén. Ya no está hablando de lo que hizo una mujer, sino que en ese momento comienza señalando a Jesús activamente. Cuando Jesús la ve con sus hijos arrodillada, Jesús le pregunta, no es ella quien le dice al Señor, Señor, necesito algo. Jesús le pregunta, ¿qué es lo que necesitas? Y esto lo cambia todo, al menos para mí. ¿Sabe por qué? Porque esto me dice que Jesús está tan interesado en lo que tú necesitas. Si de alguna manera tu entorno te ha dicho como que a Jesús no le interesa lo que está pasando en tu vida, quiero decirte que estás equivocada. Jesús sigue preguntando, ¿cuál es tu petición? Jesús sigue preguntando, ¿qué es lo que necesitas? Así como se lo preguntó directamente a Salomé, ¿qué es lo que necesitas? Así también Jesús en esta tarde está preguntándote a ti, mujer, ¿qué es lo que tú necesitas? Aquí la cuestión es, ¿nos atreveremos a abrir el corazón o te atreverás a abrir tu corazón como lo hizo Salomé? Y es que a veces tenemos miedo de lo que puedan decir otros. A Salomé le pudo haber cruzado en la mente, wow, Jesús está hablando del reino de Dios. Yo quiero pensar un poco como Salomé. Quizás pudo haberle pasado por la mente cuando escuchaba a Jesús hablando acerca del reino del cielo, y de pronto ella, amén, se le vino por la mente ver a Jesús sentado en el trono y a Santiago por un lado y a Juan por el otro. ¡Wow!
Eso es impresionante, eso sería maravilloso. Era una mujer orgullosa de sus hijos, pero qué mayor orgullo que verlos sentados a la diestra y a la izquierda del Señor. Le pasó por su mente, y cuando se le preguntó qué es lo que necesitas, cuál es tu petición, ella fue honesta y dijo: Señor, que mis hijos estén sentados a tu lado. A lo mejor no imaginó las proporciones o el pensamiento o el rechazo de las personas cuando lo escucharon. Oye, ¿qué está diciendo esta mujer? ¿Cómo se atreve a ser tan egoísta? ¿Cómo se atreve a ser tan ambiciosa? Pero Jesús le pregunta: ¿qué es lo que necesitas? Y ella se atrevió. Todo lo que el Señor quiere es que nosotros nos atrevamos en esta tarde, que nos atrevamos a pedir con fe. Póngase de pie conmigo, por favor, ya estoy terminando. Y quiero que pasen todas las damas mientras estoy concluyendo. Quiero que pasen todas las mamás, todas las madres, que vengan aquí al frente. Tenemos un grupo hermoso de madres en nuestra iglesia. Esta mañana a las 9:30 tuvimos un grupo muy grande de mujeres, y yo sé que aquí también hay muchas mujeres que son mamás, que tienen sus luchas, que tienen sus presiones, viven sus angustias, y hay veces que se sienten incomprendidas. Acérquense un poquito más para que todas puedan. Acérquense. A veces te sientes incomprendida. A veces parece que nadie te comprende. Tus trabajos, a lo mejor nadie los valora. Todos los esfuerzos que haces, todo tu corazón que le pones a lo que haces. A lo mejor tú te puedes sentir así. O de pronto alguna mala experiencia en tu corazón, en tu vida, por algún dolor del pasado que no te permite alcanzar la realización que tanto has anhelado lograr. Pero la respuesta está en que tú te atrevas a pedirlo, que tú te atrevas a pedirle al Señor. Mire, hay una mujer llamada Ana en la Biblia que se sentía incomprendida porque su rival le había dado muchos hijos a su esposo, pero ella, Ana, no había podido tener familia. Su más grande deseo era poder cargar en sus brazos un hijo. Y cuando su esposo llegaba a casa para celebrar, dice que le tenía todo lo que ella necesitaba y trataba de hacerla sentir bien. Sin embargo, Ana tenía una necesidad muy profunda en su corazón. Y el esposo, en vez de comprenderla, dice la Biblia que le decía: ¿qué acaso no soy yo mejor que 10 hijos? ¿Por qué vives así? ¿Por qué estás tan angustiada? ¿Por qué sigues de esta manera? Pero llegó un momento en que Ana se atrevió a hacer algo completamente diferente. Cuando tú te atreves a pedirlo con fe, Jesús dice: aquel que pide, recibe. Aquel que busca, halla. Y aquel que llama, se le abre. Dios quiere y está hablándole a las mujeres en esta tarde para que se atrevan a creer que aquello que quizás han visto tan lejano, que han visto tan distante, aquello que quizás, aleluya, se ha venido abajo y se ha desboronado porque tú piensas que no hay forma de arreglarlo, no hay forma de restaurarlo, no hay forma de conseguirlo. El Señor dice: si tú lo pides, tú lo recibes. Si tú lo buscas, tú lo vas a encontrar. Si tú llamas, esa puerta se va a abrir. ¿Alguien lo cree en esta mañana, esta tarde? ¿Usted lo cree? Ana se levantó. Ya no estuvo más dispuesta a seguir con esa lápida, aleluya, de esterilidad, aquella lápida de limitación, aquellos brazos vacíos, aleluya. Ya no estaba dispuesta a seguir viendo sus brazos vacíos, así que se puso de pie,
se levantó. La Biblia dice que después de haber comido y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo, ella con amargura de alma abrió su corazón al Señor en oración y lloró abundantemente. Comenzó a gritar por auxilio, comenzó a buscar una respuesta, tal como lo hizo Salomé, tal como lo hizo la mujer cananea, tal como lo hizo la mujer de flujo de sangre. Se acercó, aleluya, al Señor, esperando de Dios una respuesta. Hay tantos hogares, hermanos, hoy en día, mujeres, que están viviendo fuera de la voluntad del Señor, sin propósito, sin respuesta, sin esperanza, simplemente porque no hay nadie que se acerque a Jesús, porque no hay nadie, aleluya, que asuma su responsabilidad, porque no hay nadie capaz de quebrantar su corazón para decirle de buena voluntad: aquí está mi alma. O porque nadie se ha atrevido a creer por aquello que nunca ha visto, por aquello que parece tan lejano y tan distante. Pero yo le pregunto en esta tarde, yo le pregunto, ¿qué hubiese sido de Moisés si su madre no se hubiera atrevido a esconderlo por 3 meses? ¿Qué hubiese pasado con Moisés si una mujer no se hubiera atrevido a guardarlo? Yo no sé cómo lo hizo. Hay tantas cosas que ustedes hacen que uno dice: ¿y cómo fue posible que lo hicieron? ¿Qué hubiera sido de Moisés si su madre no se hubiera atrevido a guardarlo por 3 meses? Si no se hubiese atrevido a desprenderse de él, de lo que tanto amaba, como para ponerlo en una cesta y haber armado toda una estrategia a fin de que esa cesta pudiera llegar al alcance de la hija del faraón. Si no se hubiese atrevido, hermanos, a tomar un papel, aleluya, de nodriza para alimentar al pequeño Moisés y en sus primeros años educarlo, aleluya, como dice Proverbios 22 versículo 6: instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Y sabe qué pasó con Moisés gracias a una mujer atrevida? La Biblia dice en Hebreos 11 que por la fe Moisés, siendo ya adulto, amén, tomó la decisión, la mejor decisión de dejar Egipto con todas sus costumbres, con toda su cultura, con todos sus lujos, para vivir dentro del propósito y del plan del Señor. ¿Qué hubiera pasado con Moisés? Le doy otro ejemplo. ¿Qué hubiera pasado con el hijo de la tsunamita, que un día, estando con su padre, empezó con un dolor de cabeza y le dijo a su papá: papá, me duele mucho la cabeza? Y el papá dijo a uno de sus criados: llévenlo con su mamá para que haga algo por él. La Biblia dice que ese niño murió. ¿Qué hubiera pasado con ese niño si su madre no hubiera preparado un pequeño cuarto con una cama, una silla, una mesa y una lámpara para el siervo de Dios? Porque en un momento ella dijo, mira, a su esposo se atrevió a decirle: oye, esposo, hay un siervo que pasa y viene y va. ¿No será bueno ofrecerle un cuarto para que descanse? ¿No será bueno preparar un lugar para que él pueda descansar? Y gracias a que esta mujer se atrevió, quizás usted no conoce la historia, pero gracias a que esta mujer se atrevió, aleluya, aquel niño que murió en sus brazos fue puesto en la cama del siervo de Dios, y Dios lo levantó, aleluya, de muerto, lo resucitó y le volvió a dar vida. Dios quiere volver a dar vida a tus sueños, mujer. Dios quiere quitar esa barrera que te ha limitado. Dios quiere
aleluya, elevar tus expectativas para que tú te atrevas a pedir, aleluya, porque lo que parece imposible para ti, lo que ha parecido imposible para tu esposo, lo que parece imposible para tus finanzas, lo que parece imposible para ti, la Biblia dice es posible para el Señor. ¿Usted lo cree?